¿Te consideras un privilegiado? Sí, sin duda. Fíjate, yo estoy muy contento y muy entusiasmado de todo lo que hago todos los días, profesionalmente hablando y familiarmente hablando. Y creo que esa responsabilidad, te decía yo, más que una obsesión del éxito, es una responsabilidad de poder seguir cumpliendo las metas. Y precisamente yo, que es de lo que más me gusta de lo que hago, es que todos los días hay que pensar en hacer cosas nuevas, ¿eh? Yo siempre platico con mi equipo, nunca hay que quedarnos en nuestra zona de confort. Diario hay que buscar nuevas maneras de hacer las cosas, hay que innovar, hay que entender qué requieren nuestros clientes. El reto para nosotros es muy importante como instituciones financieras. Sin duda alguna necesitamos seguir ese reto que nos pone el presidente y estamos totalmente comprometidos con él. Interacciones, sin duda alguna, felicitamos cualquier iniciativa que venga a transparentar el endeudamiento de los estados o de los municipios. Para nosotros como institución financiera, lo más importante es la transparencia de esa información. Fíjate que la verdad estamos muy entusiasmados en Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes. Vemos una enorme oportunidad. Estamos verdaderamente emocionados de lo que estamos viendo en estos primeros 100 días de gobierno, porque primero que nada estamos viendo un gobierno con capacidad de gestión. Vamos viendo un gobierno que sabe perfecto el rumbo que requiere el país para poder llegar al crecimiento que estamos todos anhelando. Yo creo que lo que nos hace falta y lo que nos ha hecho falta es creérnosla. Creernos que tenemos la capacidad, que tenemos ese potencial y que podemos hacerlo. Hoy, 2 décadas después de haber quedado constituido como actualmente se le conoce, Grupo Financiero Interacciones está integrado por Banco Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa, Aseguradora Interacciones e Interacciones Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. En días recientes, el grupo presentó sus resultados anuales correspondientes a 2012. La utilidad neta alcanzó 1.406 millones de pesos, lo que representa un aumento de 5.2% con relación a 2011. Sus activos totales superaron en más de 20% los del año anterior, llegando a 140.000 millones de pesos. La cartera vigente creció 27.6% respecto al 2011 y sus gastos de operación se redujeron 15.2% en el mismo lapso. Todas estas cifras consolidan hoy por hoy a Interacciones como uno de los principales grupos financieros en México. Desde 2001, Carlos Jan González es director general de Grupo Financiero Interacciones, que tiene ingresos anuales superiores a los 12,000 millones de pesos y que cuenta con una planta de más de 1,000 empleados. En 2008, Jan González fue nombrado también director general de Grupo Hermes, compuesto por Hermes Construcción, Hermes Concesiones, Hoatza, Cerrey, líder en la fabricación de generadores de vapor con presencia en 23 países, Hermer, líder en el sector automotriz, así como diversas empresas con presencia en los sectores turístico y de transporte, con ingresos totales durante el 2011 de casi 7,000 millones de pesos y que emplea a 6,800 personas. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, Carlos Jan González es nieto del profesor Carlos Jan González, político de larga trayectoria en nuestro país, y de don Roberto González Barrera, fundador de Maseca y creador de Grupo Gruma y Grupo Banorte, el más grande de México de capital mexicano. Carlos es presidente de los consejos de administración de diferentes empresas de los grupos que dirige y miembro de otras como la Bolsa Mexicana de Valores. Casado y padre de una niña y 2 niños, es también un ferviente impulsor del deporte, particularmente su gran pasión que es la equitación, por lo que encabeza una fundación para apoyar a jóvenes jinetes que carecen de recursos. Carlos, perdón, ¿te levantas todos los días? ¿Todos los días te levantas asumiendo que te llamas Carlos Jan González?
desde chiquito. O sea, que ya me acostumbré, Ricardo, pero fíjate que sí, y además me levanto no solo asumiéndolo, sino asumiéndolo de manera muy orgullosa, ¿eh? Incluso un día en una plática hace muchos años, con un amigo me decía que él no le iba a poner a su hijo como él, que porque forzosamente le hacía cargar un peso que no necesariamente tenía la necesidad de cargarlo. Le dije, bueno, pues mira, cada quien habla de cómo le va en la feria, pero en mi caso al revés, no, si Dios quiere y me dé un hijo, pues que con mucho gusto le voy a poner mi mismo nombre, porque para mí ha sido un privilegio y un orgullo llamarme de esa manera, y si le puedo dar ese orgullo y ese privilegio a mi hijo, se lo voy a dar con mucho gusto. ¿Qué influencia han tenido a propósito tus abuelos en ti mismo, en tu carácter, en tu modo de confrontar la vida? Los dos hombres fueron muy significativos en la historia contemporánea de México, dos triunfadores, dos hombres polémicos, siempre alejados de la comodidad del centro, de la mediocridad, y por ello también muy discutidos y muy polémicos. Tu abuelo, el profesor Carlos San González, y tu abuelo, don Roberto González. ¿Qué influencia te han dejado? ¿Qué significa para ti esto? Pues mucha influencia. Fíjate que, primero que nada, agradecerte las palabras que dices de ellos. Yo tuve la fortuna siempre de llevar muy buena relación con los dos. Con mi abuelo Carlos, pues era yo el nieto más grande y éramos muy cercanos, y la verdad es que pues desde chico tuve la suerte de pues tener muchas pláticas con él, de que él se sentaba y tomaba el tiempo para platicarme, para enseñarme. Me acuerdo, pues desde chavo él tenía la ilusión de que yo participara en la política y siempre me involucraba en sus pláticas y decisiones, nunca en las importantes y en las que no debía yo, porque esas no las platicaba desgraciadamente, pero entonces me enseñó mucho, me enseñó también a trabajar la disciplina, la responsabilidad, la lealtad, que es un valor importantísimo en mi persona, pero sobre todo que él la inculcó de forma dramática, era un valor que para él era clave. Y de mi abuelo Roberto, pues extraordinarias cosas también. Tuve la fortuna de trabajar con él un tiempo, estuve un tiempo con él en Banorte, y como nieto pues aprendí mucho de él en lo personal, pero sobre todo en la parte de negocios, y su forma de trabajar era una forma incansable de trabajar. Yo tenía, cuando me fui a trabajar un rato con él, fue en el 2003, hace 10 años, tenía yo 30, él tenía 70, 72 años, y el ritmo que traía, acababa yo agotado. Llegaba yo a México, a tu casa, y le decía a mi mujer, hijo, me eché una semana con mi abuelo que por poco no la libro. Entonces andaba como nuevo, íbamos a revisar sucursales de Banorte, extraordinario, para todos lados, y en la noche todavía nos íbamos al bar a tomar una copa porque quería oír un poco de música. Entonces, pues primero que nada yo te diría que me enseñaron sin duda alguna los valores de los más importantes de la vida, que es la lealtad, la disciplina. Me enseñaron a trabajar, me enseñaron la responsabilidad. Entonces tengo la fortuna de haber aprendido mucho de ellos. Pero fíjate que yo creo que además de quien más he aprendido y quien más me ha enseñado en general en la vida, a trabajar en los negocios, es mi papá. Fíjate, yo que él también a lo mejor les aprendió algo a ellos, pero con él he tenido la suerte de trabajar con él ya 20 años. Ya llevamos 20 años de estar juntos en las empresas, y me ha enseñado todo, man. Tengo la fortuna de tener muy buenos maestros en ese sentido. Y a propósito, el éxito es una obsesión en tu vida. Trabajaste desde muy joven, trabajaste con hombres muy exitosos, tus abuelos, tu padre. Es una obsesión en tu vida, te impones metas subsecuentes y la obligación de alcanzarlas. ¿O cómo manejas esto? Antes de hablar de los resultados exitosos de tus empresas. Yo no le llamaría una obsesión por el éxito, ¿eh? Yo creo que pues, incluso conforme va pasando el tiempo, uno va entendiendo que primero con el éxito vienen responsabilidades. Y yo creo que es muy importante que nosotros, pues, cuando uno tiene una posición como la que tengo la suerte de tener, tengo que tener que ¿Es entender... suerte, Carlos? Pues desde mi punto de vista, sí, fíjate que yo me siento muy afortunado, porque incluso lo platicaba yo a mi hijo, que tiene al más grande de 12 años, porque le doy yo mucha suerte, porque el tener la fortuna de poder darle empleo a más de 5,000 personas, que más de 5,000 familias vivan de que tomes buenas decisiones, de que hagas las cosas bien todos los días,
pues como yo lo veo, primero que nada es una responsabilidad gigantesca, pero sí, sin duda yo me siento muy afortunado. ¿Te consideras un poder privilegiado? Sí, sin duda. Fíjate, yo estoy muy contento y muy entusiasmado de todo lo que hago todos los días, profesionalmente hablando y familiarmente hablando. Y creo que esa responsabilidad, te decía yo, más que una obsesión del éxito, es una responsabilidad de poder seguir cumpliendo las metas, de poder seguir comprometiéndonos a mejorar, pues no solo primero nuestras empresas, de esa manera el beneficio de todas las familias que trabajan con nosotros y también aportar nuestro granito de harina, que nosotros en Gruma decimos nuestro granito de harina en lugar de arena, al país, ¿no? A propósito, vamos abriendo pues más el ángulo de esta conversación. Ahora, según los reportes más recientes, tu grupo cuenta con 6,800 empleados y en 2012 reportó una utilidad neta de 1,406 millones de pesos. ¿Existe, a propósito de harinas, una receta para obtener estos resultados? ¿O es, insistiendo Yo en el creo que hay ámbito de la varios. cocina, es una receta secreta? No, yo de creo la que hay abuela, varios, pues. hay varios ingredientes, sin duda alguna, y ahora sí que como todo buen cocinero, cada quien agrega un poquito más o un poquito menos de cada uno de estos ingredientes. Desde mi punto de vista, yo creo que los ingredientes, primero que nada, es esa disciplina, esa dedicación, esa lealtad, y en mi punto de vista, uno muy importante, que nos ha funcionado de manera extraordinaria, es tener la capacidad de rodearse de gente capaz, de gente que tiene ganas de trabajar, gente que comparte tus mismas metas, que tiene ganas de lograr los mismos éxitos que tú. Entonces, en nuestro caso yo te diría que la receta del éxito es que tenemos un gran equipo que cree en lo que estamos haciendo y trabajando juntos es lo que nos ha ayudado a dar estos resultados. Hay todavía algo más que quisiera comentar contigo, lo hacemos luego de una pausa, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto, Ricardo. Hablábamos de los resultados espectaculares que ha tenido el grupo a tu cargo y de los elementos que tú consideras para conseguirlos. ¿Estos resultados te hacen pensar ir a la segura, si repitiendo los mismos métodos, o te arriesgas a pensar en nuevas perspectivas? Yo creo que algo que y precisamente yo que es de lo que más me gusta de lo que hago, es que todos los días hay que pensar en hacer cosas nuevas, ¿eh? Yo siempre platico con mi equipo, nunca hay que quedarnos en nuestra zona de confort. Diario hay que buscar nuevas maneras de hacer las cosas, hay que innovar, hay que entender qué requieren nuestros clientes, cómo podemos evolucionar. Entonces, al contrario, yo que todos los días nosotros y especialmente en el grupo financiero es un negocio de riesgos. Entonces, diario hay que tomarlos, diario hay que medirlos y hay que saberlos manejar, sin duda alguna. No hay que tomarlos sin hacer las siguientes dos, ¿no? A propósito de esto que mencionas, que es un negocio de riesgos, el presidente Enrique Peña Nieto en algún momento de estos primeros 100 días que han sido muy intensos, Intenso, sin duda alguna. Planteó que los bancos, no sé si en tono de reclamo, pero el caso es que planteó que los bancos y las instituciones financieras debieran hacer un esfuerzo mayor por dar créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, no solo para las grandes empresas. ¿Estás tomando nota de este exhorto del Coincido plenamente presidente? y tomamos totalmente el mandato del presidente Enrique Peña. Yo creo que los bancos constantemente necesitamos seguir haciendo un esfuerzo extraordinario de seguir penetrando y dando más crédito en los nichos en los que participamos todos y cada uno de nosotros. Yo creo que en México todavía el nivel de bancarización que existe es muy inferior al que existe en el promedio de los países similares a nosotros. Entonces, el reto para nosotros es muy importante como instituciones financieras. Sin duda alguna necesitamos seguir ese reto que nos pone el presidente y estamos totalmente comprometidos con él. Ahora, también Interacciones trabaja mucho, apoya financieramente a estados
de la República y a municipios. Y como sabes, en función de excesos que son muy públicos que se han dado por ciertos gobernadores y o ciertos gobiernos de los estados, ahora hay una iniciativa para legislar y poner topes o al menos establecer ciertos candados y vigilancia sobre los límites de endeudamiento que puedan tener estados y municipios. ¿Tú cómo ves esto? Extraordinario, ¿eh? Fíjate, Interacciones, sin duda alguna, felicitamos cualquier iniciativa que venga a transparentar el endeudamiento de los estados o de los municipios. Para nosotros como institución financiera, lo más importante es la transparencia de esa información de todos nuestros clientes. Nos facilita hacer mejor nuestro trabajo. En Interacciones, como bien dices, dedicamos mucho de nuestros recursos, uno de nuestros nichos principales es precisamente financiar a estados, financiar a municipios, pero muy dedicado al financiamiento de infraestructura de estos estados o de estos municipios. Fíjate, más del 80% de los recursos que nosotros dedicamos como crédito a los estados, un municipio, etcétera, va a proyectos de infraestructura. Entonces, yo creo que lo que la iniciativa del gobierno federal me parece extraordinaria y la felicitamos todas las propuestas que vienen de los diferentes partidos. Estamos seguros que se va a llegar a un acuerdo que nos permita incluso a nosotros poder hacer una mejor labor en cuanto al análisis de los riesgos que estemos tomando. Y verdaderamente, como tú mencionas, sí ha habido sin duda alguna algunas irresponsabilidades de algunos estados en específico, pero también yo creo que es importante mencionar que el endeudamiento en general de los estados es sumamente bajo. Si vemos los datos y los revisamos la semana ¿cómo pasada, que sumamente bajo? Si nosotros de pronto nos escandalizamos con las cifras que se endeudaron con 13,000, con 15,000, con 17,000 millones de pesos, estados relativamente chicos o relativamente limitados en sus finanzas. Vuelvo a hacer mención a lo que tú comentabas. Hay sus excepciones de quien ha hecho su trabajo de manera irresponsable, eso no hay duda alguna. En general, si analizamos la deuda estatal, no es más del 2.6% del Producto Interno Bruto. Si analizamos todos los países que se comparan con nosotros, por lo menos el más bajo está al 10%, entre el 10 y el 50%. Entonces, el problema... ¿De deudas de sus estados y municipios? Exactamente. Entonces, el problema no es un problema generalizado de que todos los estados están sobreendeudados y es un problema que está por explotar. Hay sus excepciones, sin duda alguna, y quien haya hecho mal su labor, bueno, tendrá que ver las consecuencias, no hay duda. Pero este esfuerzo del gobierno federal y de los diferentes partidos de transparentar, de regular y de apoyar a tener un mejor control sobre el endeudamiento en los estados, creo que es extraordinario y simplemente va a ayudar a facilitar a que esto se haga de mejor manera el endeudamiento. El endeudamiento en general de los estados, en general, no tomando en cuenta esas excepciones que tú comentas, el problema es los plazos, la forma en que se han endeudado. Son problemas a veces de flujo, no de recursos ni del total de la deuda. Entonces creo que si trabajamos de la mano como lo estamos haciendo entre el gobierno federal, los diferentes partidos y la banca y los estados, creo que vamos a llegar a un acuerdo que solo va a permitir que México siga creciendo. Ahora, en sentido contrario, ¿tú crees que se corre el riesgo si hubiera una regulación excesiva de una inamovilidad o de una parálisis de los gobiernos para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para la población? Yo creo que como en todo producto nicho, si existe una sobreregulación, si se va hasta el otro extremo, existe ese riesgo. Estoy seguro, por lo que hemos visto que han salido ahora de todas las iniciativas que se han presentado, que no vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Vamos a una pausa última y concluimos, ¿sí? Cómo no, muchas gracias. Carlos San González, ¿cómo describirías al México actual, este México que te ha tocado vivir en una etapa de plena madurez tuya, con un gobierno
Los que se está planteando como muy, muy dinámico, movidito. Habrá quienes tengan opiniones muy diversas, pero bueno, ya intentando cerrar el círculo de esta conversación, hablamos al principio de los primeros 100 días, muy intensos. ¿Cómo sientes tú este México en donde Peña Nieto, el presidente, está planteando una reforma tras otra, una sucesión de reformas como no se había visto? La educativa, ahora la reforma en telecomunicaciones, una reforma energética ligada necesariamente a una reforma hacendaria por el caso Pemex y los impuestos, en fin. ¿Cómo ves este México? ¿Cuál es tu visión del México? Extraordinario, Ricardo. Fíjate que la verdad estamos muy entusiasmados en Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes. Vemos una enorme oportunidad. Estamos verdaderamente emocionados de lo que estamos viendo en estos primeros 100 días de gobierno, porque primero que nada estamos viendo un gobierno con capacidad de gestión. Vamos viendo un gobierno que sabe perfecto el rumbo que requiere el país para poder llegar al crecimiento que estamos todos anhelando. Entonces, nosotros como empresarios, pues verdaderamente nos llena de entusiasmo el poder seguir invirtiendo en México, el que México represente hoy una gran oportunidad para nosotros, empresarios nacionales y extranjeros, de invertir, el que México hoy se convierta en un país como el que lo venimos buscando desde hace mucho tiempo. Estamos recuperando nuestra posición a nivel mundial. Entonces, fíjate, precisamente la semana pasada estuvimos encerrados pues, prácticamente todos los directores de las empresas analizando cómo veíamos el año, los próximos 3 años, y te podría decir que el consenso y el sentimiento de todos era de entusiasmo, de emoción, de hacer más cosas, de invertir en nuestro país. Entonces, en lo personal, el estar en un país como estos, el ser mexicano en un momento como estos y tener esta responsabilidad, pues te llena de adrenalina, de emoción, de ganas de hacer cosas. Finalmente, Carlos, ¿qué hace falta? ¿Qué nos hace falta para dar ese gran paso que nos coloque en el camino del desarrollo, en un crecimiento sostenido? ¿Por qué hemos crecido menos? Y lo digo con el debido respeto del resto de las economías de América Latina en algún año reciente, menos que Haití, menos que la República Dominicana, a pesar de todas las tragedias que han vivido, sobre todo el caso de Haití. Cuando uno va a Singapur, hombre, ve uno un país de 750 kilómetros cuadrados, sí, la 3000ª parte del nuestro, y tienen la mejor línea aérea, el puerto más eficiente del mundo, y ahora fabrican plataformas petroleras espectaculares y no tienen petróleo. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esos países hayan logrado tal grado de avance? ¿Qué nos hace falta a nosotros cuando tenemos tantos miles de kilómetros de potencial marino, terrestre, riquezas de todo tipo, petróleo, en fin, ¿qué nos hace falta? Mira, yo creo que esta es una pregunta que me darías la oportunidad de hacer una respuesta sumamente sofisticada y complicada y enfocada en muchos factores, pero te voy a dar una muy simple y que fue lo primero que me viene a la mente y que verdaderamente lo creo. Yo creo que lo que nos hace falta y lo que nos ha hecho falta es creérnosla, creernos que tenemos la capacidad, que tenemos ese potencial y que podemos hacerlo. Nosotros nos la creímos ya. Y fíjate, hemos logrado competir en algunas de nuestras empresas, por ejemplo, como Cerrey, dentro de Grupo Hermes. Exportamos el año pasado ya 6 calderas a Arabia Saudita, al proyecto más importante que ha existido en el mundo de inversión en una planta petroquímica. Entonces nosotros nos la creímos y una empresa mexicana, con ingeniería mexicana, con capital mexicano, con obreros mexicanos, fue capaz de liderar mundialmente una licitación de este tipo. Así es que si nosotros como mexicanos creemos que tenemos esa capacidad, nos aseguramos de que somos capaces de ser los mejores, creo que tenemos todo para lograrlo. ¿Algo más que quieras puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan? Nada más darte las gracias, Ricardo, agradecerte esta gran oportunidad y pues decir que seguimos adelante apoyando aquí a nuestro país con mucho gusto. Hablaremos ahí de vez en cuando. Me va a dar mucho gusto. Sí. Gracias, Carlos San González. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza. Gracias.